Bienvenidos a nuestros espacios de formación desarrollados por la CDA de Tutores Facatativá. El día de hoy tendremos nuestra tercera cápsula sobre el desarrollo del pensamiento métrico, no sin antes recordar que en nuestra cápsula anterior iniciamos el recorrido por los primeros estadios de la propuesta de construcción de la magnitud y la medida del Ministerio de Educación Nacional, partiendo de algunas sugerencias didácticas. Pues bien, luego de transitar por las habilidades de clasificación, seriación, hasta la captura de lo continuo con lo discreto, continuaremos en esta cápsula con la apreciación del rango de magnitud, la selección del patrón, unidad e instrumentos de medida y finalizaremos con la asignación numérica. Recordemos que este proceso no es lineal ni jerárquico, sino que permite evidenciar las habilidades que se van consolidando con el tratamiento de las diversas magnitudes en relación directa con la construcción del número y la numeración. Para lo anterior partiremos de una situación didáctica propuesta en el libro Decimales, ¿por qué y para qué?, de Julia Centeno. La situación, grosso modo, se puede resumir en que los estudiantes decidan cuál es el grosor de una hoja de papel. A partir de aquí podríamos pensar cuáles serían las acciones que realizan los estudiantes o nosotros mismos para abordar esta situación. Seguro ya se nos ha ocurrido por lo menos una forma de hacerlo. Ahora bien, ¿esa forma es exacta o aproximada? ¿Tiene en cuenta algún instrumento? ¿Se realiza de forma directa o indirecta? ¿Qué medida sería más adecuada? Y desde nuestro rol como docentes también podemos pensar en las variables didácticas que podríamos incluir, como no indagar solo por el grosor de la hoja de papel, sino preguntar ¿qué podemos medir de la hoja? Podríamos pensar esta situación o situaciones similares como proyectos en casa, como los que nos han mostrado en las cápsulas de lenguaje y educación inicial. Un proyecto en el que se requiere disponer de distintas clases de hojas, papel periódico, hojas de revista, papel regalo, papel de impresión, entre otros, y poder aprovechar de este modo la sabiduría cultural de cada entorno familiar. Ahora bien, la primera acción relacionada con la apreciación del rango de magnitud requiere una estimación de la medida y reflexionar sobre la adecuación de la unidad de medida. Estimación que quizá conlleve algún tipo de ordenación y de asignación numérica. En primer lugar, los niños asignarán medidas como 1 centímetro, pero pronto notarán que no es suficiente. Luego dirán que 1 milímetro y en el mejor de los casos verán que no es suficiente. Este es un ejercicio de apreciación del rango de magnitud en el que se reconoce una unidad de medida que puede ser suficiente por estimación perceptiva y que recurre a las experiencias de medida por las que ha transitado el estudiante. Ahora bien, superada la discusión de la insuficiencia de los milímetros, ingresaremos a la etapa de selección del patrón, el instrumento y la unidad de medida. Los patrones, al ser no estandarizados y antropométricos, en ocasiones, son un elemento que dentro de la situación propuesta podría no aparecer. Pero recordemos que el patrón, a diferencia de la unidad, está atado a la situación, a la forma del objeto mediador y en ocasiones a la persona que mide. En la situación propuesta puede ser mucho más viable la aparición de instrumentos refinados de medición, pues seguramente la insuficiencia de un patrón o de instrumentos de medida como la regla, la cinta métrica y otros asociados directamente a los números naturales conducirá a la búsqueda de estrategias e instrumentos que permitan dar una medida aproximada o real del grosor de la hoja de papel. Medida que permita comunicar a otros sus resultados y llegar a acuerdos sobre, por ejemplo, el orden de varias hojas de papel de distintos tipos respecto a su grosor. Y finalmente, cuando se ha transitado por la selección de patrones, la reflexión sobre el instrumento adecuado para la situación y la unidad adecuada en relación directa con el instrumento y la situación, es posible hablar de la asignación numérica que en nuestro ejemplo particular conlleva una profunda reflexión sobre la insuficiencia de los números naturales y la necesidad de emplear el conjunto numérico al refinar la unidad de medida. Pues bien, hemos finalizado nuestro recorrido por la propuesta adoptada por el Ministerio de Educación en los lineamientos curriculares. En nuestra próxima cápsula abordaremos algunos obstáculos o dificultades que presentan nuestros estudiantes y nosotros mismos en la construcción de la magnitud y por tanto en el desarrollo del pensamiento métrico. Les hago 2 invitaciones en este momento. La primera, a darle una nueva revisión a nuestros lineamientos curriculares y algunos de los referentes adoptados por el BEN, pues nos brindan excelentes reflexiones y estrategias para el trabajo en el aula. Y la segunda, a reflexionar sobre la siguiente frase de Linda Dixon retomada en los lineamientos curriculares. El auténtico proceso de medida lleva consigo cierta sensibilidad a la situación, cierta noción de su tamaño. El proceso exige decidir qué grado de precisión se requiere y consiguientemente lo pequeña que debe ser la unidad de medida y el refinamiento del instrumento de medida. Es decir, los juicios sobre estimación, aproximación, entre otros, no llegan nunca a tomar cuerpo a nivel de clase, porque en ella lo que preocupa y prima del proceso de medida son los aspectos numéricos y de recuento. Les agradezco mucho su tiempo, compañeros, y nos veremos en nuestra próxima cápsula, no sin antes invitarlos a nuestras cápsulas de educación inicial del día de mañana. Muchas gracias.